3, 2, 1. Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas, o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Romina Gándara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñenos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre, un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Sin Embargo Semanal. Es viernes 5 de mayo. Buenas noches, Ilse, ¿cómo estás? Buenas noches, Dulce. Buenas noches a todo el auditorio. Ya es viernes y como todos los viernes les hemos preparado un resumen de esta semana que fue del 1 al 5 de mayo, hoy el Día de la Batalla de Puebla, Dulce. Arrancamos con el Día Internacional del Trabajo. Hoy es la Batalla de Puebla. Justo estoy viendo una fotografía del evento que hacen en el Peñón de los Baños, que está al lado del ICM. Generalmente se celebra en Puebla, pero también ese dato no lo sabía también aquí en la ciudad, particularmente Peñón de los Baños. Bueno, vamos rápidamente a un corte y arrancamos con todo en esta noche de viernes. Bienvenidos, Sin Embargo Semanal. Gracias por sus likes y comentarios. Pues hace 8 días, Ilse, viernes 28 de abril, nos quedamos como en pausa aquí en el Sin Embargo Semanal respecto a qué estaba pasando en el Senado. A ti sí ya te tocó verlo desde producción en el programa Al Cierre, pero la verdad yo pues ya iba rumbo a mi casa. Ya a esas horas dijiste. Entonces sí, ya estaba desconectada, ¿para qué en honor a la verdad? Pero pues vamos a recordar justamente lo que pasó hoy hace 8 días. Y la reacción obviamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien respaldó en el arranque de semana a los senadores de Morena y a sus aliados que aprobaron el pasado viernes por la noche y la madrugada del sábado 18 mientras Ilse García dormía, iniciativas en Fast Track, y descartó que haya alguna ilegalidad, pues recordó que su partido cuenta con una mayoría simple y justamente la mayoría calificada que incluiría el bloque opositor, pues no era necesaria para este tipo de leyes porque no eran reformas constitucionales. A manera de recordatorio, entre este paquete de Fast Track, la extinción del INSABI, la ley minera, el ajuste a CONACYT para integrarle humanidades, es decir, la H, y sobre todo, y esto es importante, Ilse, que casi nunca se ha mencionado, bueno, se minimizó un poquito por todo este show, la de que ningún violentador puede llegar a tener un cargo público. Ojalá se cumpla. Bueno, la sesión empezó justo a las 10 de la noche, cuando pues yo ya estaba desconectada, en la sede alterna antiguo Palacio Legislativo de Xicontecal, debido a que la tribuna de la Cámara Alta ya estaba tomada por los legisladores de oposición. Acuérdense que nosotros nos quedamos en esa parte en el Sin Embargo Semanal, que exigían votar primero una nueva propuesta para elegir al comisionado faltante del INAI antes de continuar contra las otras iniciativas. Por un lado, el bloque opositor insistía en que nada más se aprobaran los comisionados del INAI, y por el otro, Morena y aliados, que también se desahogaran los otros nombramientos y los otros pendientes. Al respecto, queremos mostrarle justo la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador el día lunes desde Palacio Nacional, donde pues justo argumentó que sí había legalidad, aunque pues muchos cuestionaron las formas, y ya me dirá Silce qué piensa. Vamos a escuchar al presidente. ¿Qué es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional? Pero sí hay mayoría simple, la mitad más uno, que es lo que se requiere para reformar una ley. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? O sea, si yo por eso quería que se quedara más tiempo, porque es muy bueno el debate. Sí, se los comenté. Pero ahí fue donde me aclararon, es que no se puede. Ay, no me hicieron caso.
van a impugnar ante la Suprema Corte. ¿No existe algún riesgo de que se echa para abajo? No pasa nada. O sea, ya si van a convertir a la Corte ya por entero en la gran alcahueta del bloque conservador, pues ya también, ya se verá, diría el corrido, o ya el corrido lo dirá. Claro que sí, claro, cómo no, pero es importante porque todo esto va ayudando a esclarecer las cosas, a que ya no haya simulación, porque si no, pues es la ley, ¿no? Y el Estado de Derecho, ¿sí? Y la sociedad civil, y el PRI y el PAN, como si fuesen distintos. No, ya, y los medios. Ahí está a la reacción del presidente López Obrador a esta sesión que, como bien decías, Dulce, tú ya estabas dormida, nosotros todavía estábamos aquí en 10 al cierre. Los que siguieron 10 al cierre del día viernes, pues estuvimos yendo en vivo a esa sesión donde sí se veía que una tras otra iban a ir todas las iniciativas que fueron aprobadas durante esa noche y madrugada del sábado. Pero bueno, los que también reaccionaron, esto lo incluimos en el día lunes, pero es desde el día domingo, fue el Partido Acción Nacional, quien anunció que pues la oposición impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el desaseado proceso legislativo mediante el cual la mayoría simple aprobó leyes de manera ilegal. El presidente del PAN, Marco Cortés, dijo lo siguiente en un comunicado: las tareas por venir son de proporciones gigantes y yo exhorto a la ciudadanía a mantenerse atenta y activa. Solamente la sociedad y los partidos opositores podemos construir un nuevo sistema político. Nadie quiere volver a lo que había en 2018, pero tampoco podemos seguir por la ruta de la destrucción, la propaganda y la mentira como forma de gobierno y la confrontación y polarización. Y bueno, el presidente del PAN también afirmó que Andrés Manuel López Obrador exhibió su autoritarismo al anular la división de poderes y, dijo, convirtió a sus senadores en lacayos descarados que solo saben cumplir sus órdenes, pisoteando así a la Constitución. Pues justo como bien decías, Dulce, la oposición terminó muy molesta porque no se llevó a cabo lo que ellos exigían primero, que era pues nombrar aunque sea uno de los faltantes comisionados del INAI. Se va a esta sesión que duró varias horas, pero que fueron muchas iniciativas, la mayoría sin discusión, iban una tras otra, votándose, solo con senadores de Morena y sus aliados. Justo vino después esta polémica, Dulce, que decías bien de que si había su mayoría simple o no. Uh-huh. Pues ya después, incluso el mismo Monreal lo explica, ¿no? O sea, la mayoría sí estaba como para formar el quórum, como para empezar a votar. Ya después, por ejemplo, senadoras como Xóchitl Gálvez del PAN, que sí acudió al recinto en Xicoténcal, pues ella acudió a protestar. Ella dijo, me enteré de último minuto dónde era la sede, pero si ella pudo llegar, justo lo que le preguntaba en una entrevista el día lunes Álvaro Delgado, es por qué no llegaron más legisladores de oposición con ella, y pues si no era sumarse a la sesión, porque ellos estaban en contra de esa sesión, al menos a llegar a protestar o a impedirla o intentar hacer algo, pero solo llegó ella, se encadenó a su silla, no pudieron hacer más, no frenaron la sesión, se dieron estas aprobaciones. Y como tú dices, yo también destacaría la del 3 de 3 que salió ese día, porque era una de las importantes que estaba ahí como atorada entre que no querían discutirla por el tema del INAI, pero era algo también muy, muy importante porque, como bien dices, si se aplica bien esta ley, pues va a tratar de evitar que algún violador, algún acosador, alguien con alguna condena por agresiones e incluso un deudor alimenticio, un deudor, pues no puedan postularse a algún cargo público, algo que ya pasó, por ejemplo, en el caso de Guerrero. Así es, ojalá se logre implementar y respetar esta ley por la cual abogaban las senadoras y diputadas. Oye, esa parte que dice Marco Cortés, nadie quiere volver a lo que había en 2018, me llamó la atención porque se supone que pues ahora son aliados del PRI, no sé cómo interpretas tú eso.
Pues sí, ¿no ves que traen mucho el discurso de, sí somos los mismos partidos, pero no somos lo mismo, ahora somos ciudadanos y ahora estamos con la Ahora son ciudadanía? rosas. Exactamente, por eso traen como mucho el de, sí queremos volver al poder, pero no para hacer lo mismo. Entonces, algo medio extraño, Dulce, pero eso fue lo que ocurrió el día lunes, lo que se venía arrastrando desde el día viernes. Lo que es importante decir, Dulce, y que más adelante se los vamos a desarrollar en este Sin embargo semanal, pues es lo que ocurrió con el senador Ricardo Monreal y pues lo que acepta después de su derrota legislativa desde el día viernes, Dulce. En un desayuno y toda la cosa. Ya para cerrar este tema, agregar que en el 2013, lo que ahora es oposición y en ese momento era mayoría, pues aplicó la misma para aprobar la reforma energética peñista. Entonces es condenable desde lo que hicieron ellos en el 2013, que ahora critican que hizo Morena y aliados, es pues las ventajas de tener mayoría, ¿no? Así es. Y bueno, el lunes, pues ya saben, fue 1 de mayo, saludos a los que sí pudieron descansar, también saludos a los que trabajaron. Y hubo un evento en Palacio Nacional para conmemorar este día, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante el periodo de 1983 a 2018 los gobiernos limitaron de manera brutal el aumento del salario mínimo, afirmando que subirlo causaría inflación. Ese siempre ha sido el argumento de los empresarios, y acusó que se trató de una gran mentira, un vil sofisma de la tecnocracia al servicio de la oligarquía que en ese entonces mandaba en México. El presidente destacó que no solo el salario ha aumentado, también otros derechos como el incremento de utilidades y, aunque va muy a paso lento, también el denominado outsourcing, aunque todavía existen bastantes empresas, incluso en el gobierno federal, pues ya está prohibido y ya se habla al respecto. Vamos a escuchar este mensaje del presidente en el Día Internacional del Trabajo. No obstante, durante el periodo de 1983 a 2018, una constante de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas fue quitar derechos y conquistas a la clase trabajadora, sobre todo limitar de manera brutal e injusta el aumento al salario mínimo, al grado que en 36 años el poder adquisitivo de los trabajadores se redujo hasta en un 70%. La justificación de esta infamia era que el aumento al salario ocasionaba inflación. Una gran mentira, un vil sofisma de la tecnocracia al servicio de la oligarquía que en ese entonces mandaba en México. Ahora las cosas son distintas. El gobierno actúa con independencia como verdadero juez y no está solo al servicio de empresarios o de banqueros. El salario mínimo ha aumentado en 90% en términos reales, como nunca en la historia reciente. Se ha incrementado el reparto de utilidades. Hay condiciones favorables para que los trabajadores democraticen sus sindicatos con el voto libre y secreto. Los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados. Ahora es Luisa María. No es una empleada de ningún empresario del sector minero, de los que expulsaron a Napoleón. Ya eso no pasa ni volverá a pasar. No se permiten abusos contra los asalariados. Hay elecciones con voto libre y secreto en las organizaciones sindicales. Los contratos colectivos se someten a consulta con los obreros. Y en este nuevo ambiente de verdadera legalidad y justicia, sin que se le impida a nadie manifestarse y ejercer su derecho de huelga, prácticamente no hay protestas sindicales. Amigas, amigos, dirigentes, solo me resta agradecerles porque he contado con la comprensión y el apoyo de ustedes.
independientemente de las banderías partidistas, como aquí se ha mencionado. Siempre he tenido el apoyo de ustedes en el tiempo que llevo gobernando al país. Pueden estar seguros de que bajo los mismos criterios de legalidad, democracia, libertad sindical y justicia para los trabajadores, nos seguiremos conduciendo en el resto del tiempo que nos queda de mandato. Estoy seguro de que continuaré contando con ustedes y con el apoyo de la clase obrera de México, con su cooperación y con su solidaridad. De mi parte, ustedes siempre encontrarán extendida mi mano abierta y franca en señal de amistad y compañerismo. Bueno, Dulce, en otra información del día lunes, pues tiene que ver también con un cártel inmobiliario, pero no el de la Ciudad de México, sino allá en Saltillo, Coahuila, y pues está directamente relacionado el hoy candidato de la Alianza Va por México a la gubernatura, Manolo Jiménez. Y bueno, en este reportaje que publicó, sin embargo, el día lunes, pues detalla que Manolo Jiménez, cuando justo era alcalde de Saltillo, entregó entre 2018 y 2021 permisos de construcción y autorización a GISA Bienes Raíces, Beric y Jiménez Bienes Raíces, empresas donde hoy participa pues quien es el candidato, su padre y también su tío. También fueron beneficiados con permisos municipales en ese periodo otra firma que pues pertenece a su padre, que es justo esta, Beric Construcciones Inmobiliarias, y la de su tío, que es Jiménez Bienes Raíces, con las que GISA comparte el desarrollo de 2 fraccionamientos residenciales, uno llamado el Bosque de las Lomas al sur de Saltillo y otro llamado El Álamo. Y bueno, el propio Manolo Jiménez expone en su última declaración patrimonial que participa justo en esta empresa llamada GISA Bienes Raíces. El 24 de marzo de 2021, 9 meses antes de que Jiménez concluyera su gestión, esta empresa, GISA Bienes Raíces, obtuvo una licencia para la construcción del fraccionamiento El Álamo, de acuerdo con el portal de transparencia de Saltillo. Este reportaje de la autoría de Dulce Olvera, pues justo nos detalla algo que está ocurriendo allá en Saltillo, similar a lo que hemos estado viendo, que se ha estado exhibiendo aquí en la Ciudad de México, del llamado cártel inmobiliario, pero lo preocupante aquí, pues es alguien que busca ser busca ser gobernador de Coahuila y que trae mucha pues expectativa de que pueda ganar la elección, así que aguas allá en Coahuila, porque pues primero tendríamos que ver si es que él va a decir me alejo de mis empresas en este tiempo o si es que va a seguir sucediendo como en Saltillo, que hubo algunos contratos durante su gestión para sus empresas. Sí, incluso durante el debate se presenta como ingeniero, pero también como empresario y sigue participando hasta su última declaración patrimonial en GISA Bienes Raíces. Y sí preocupa, por ejemplo, esta semana en Reforma destaco que lo que perdió Armando Guadiana, el candidato de Morena, no se lo ganó Manolo Jiménez, sino Ricardo Mejía, pero aún así Manolo Jiménez pues ya va muy adelantado y yo recuerdo que empezaron tablas. Uh-huh. Entonces, pues sí, aguas allá en Coahuila. Y justo hablando de Armando Guadiana, también candidato a Coahuila por parte de Morena, también, sin embargo, se publicó, como se ha venido publicando de los demás aspirantes, tanto en Coahuila como en el Estado de México, sobre su patrimonio. De acuerdo con su declaración patrimonial del año 2022 que presentó como senador de Morena, es un hombre que vive de su cargo público. Según en esta declaración, no tiene nada, ni bienes inmuebles, ni siquiera un bochito o algo. Sin embargo, la declaración patrimonial del 22 no es la única. En la del 2017 sí tenía. Acuérdense que quiso ser gobernador desde el 2017 y falló. Ahí tenía ingresos y una larga lista de propiedades de las que 6 años después se desconoce su estatus o destino, porque en la del 2020 dice que no tiene ni un auto. Así es Armando Guadiana. Así es, Dulce, esos 2 reportajes los puede encontrar también en Sin embargo al aire, si no los llegó a ver, y sobre todo si usted en Coahuila, para que conozca más de ambos candidatos. Pero vamos ahora ya al martes 2 de mayo con la información que también se ha venido calentando mucho esta semana al interior de Morena, pues lo que está ocurriendo con los aspirantes a la presidencia. Y todo pues casi se detona el día martes, Dulce, con este anuncio. Bueno, desde el viernes con la reunión que tuvieron los senadores de Morena y sus aliados allí con el presidente López Obrador, pero pues lo que sorprendió a todos que además estuvieron ahí los 4 aspirantes a la candidatura presidencial por Morena.
Ya después de esa reunión que se da el viernes empiezan a salir algunas versiones de lo que ocurrió ahí, pero ya el día martes se concreta esta renuncia de Marta Delgado, quien era subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y qué tiene que ver esta renuncia? Pues ese día ella confirma que renuncia para seguir aspiraciones personales y políticas. Ya más tarde confirma el mismo Marcelo Ebrard que pues ella renunció para sumarse al 100% pues a su campaña básicamente. Él dice: a la aspiración que yo encabezo rumbo a 2024, pero pues básicamente a su campaña. Justo en una carta que Marta Delgado publicó en sus redes sociales y que iba dirigida al canciller Marcelo Ebrard, ella manifestó: te agradezco infinitamente no solo por la confianza que me conferiste al proponerme como para conducir la política exterior de México, sino por las inmensas oportunidades profesionales que me brindó este encargo para ejercer mi vocación, que es el servicio público. En este texto, que era de unas 2 cuartillas, también agradeció al presidente López Obrador por haberle permitido desempeñar el cargo y a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, a la esposa del presidente, por su apoyo en momentos cruciales. Y bueno, justo como les mencionaba, Ebrard escribió en su cuenta de Twitter, donde él comparte también esta carta, y añade: mi profundo agradecimiento por su trabajo impecable y eficaz que garantizó vacunas para México en 2020-2021. Reconozco el gran valor de la decisión que has tomado para dedicarte al 100% a la propuesta que encabezo con miras al 2024. Abrazo. Justo ahí se detona algo, Dulce, que pues llevó a más reacciones de los aspirantes a la presidencia por Morena. Sí, mira, a mí no me sorprendió mucho y de hecho espero que de la Secretaría de Relaciones Exteriores se sigan saliendo renuncias justamente para concentrarse en la campaña 2024, porque pues ya se ha analizado mucho, el canciller Marcelo Ebrard ya le quiere meter turbo para Así es. de una vez saberlo. Oye, hay que agradecer mucho a Marta Delgado, ella fue clave para las vacunas, la verdad, tenía que decirlo. En su carta justo ella como que detalla mucho lo que se hizo, y sí es cierto, era una de las personas que estuvo como súper movida en esos tiempos de pandemia, y pues viendo toda la gestión para que, yo creo que en general el equipo del presidente que estuvo a cargo de esa parte hizo un muy buen trabajo para que México tuviera acceso a muy, muy buen tiempo, casi cuando los países de primer mundo los estaban teniendo las primeras vacunas. México también estaba ahí. Creo que es uno de los, de los grandes aciertos de este gobierno, Dulce. Saludos a Marta Delgado, también muy con la agenda ambiental. Y bueno, ahora ya tenemos vacuna mexicana, vacuna patria. Pero bueno, vamos con la siguiente información. Esta semana explotó, si es que no había terminado de explotar, el tema del cártel inmobiliario en la Benito Juárez. Hubo de todo, hasta un grupo de choque pues se metió en la mesa donde recolectaban firmas para pedir la consulta de revocación de mandato del alcalde Santiago Taboada, que oficialmente ya está señalado por corrupción por este caso del cártel. La Fiscalía General de Justicia de la ciudad reveló este martes que Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, ha sido mencionado por un testigo protegido como parte del cártel inmobiliario. El testigo protegido, ya lo saben, es un empresario. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, detalló que el actual mandatario de la Benito Juárez, junto con otros exfuncionarios públicos, continuaron el modus operandi con el que el cártel inmobiliario estuvo operando. El empresario del sector de bienes raíces, que se encuentra cooperando con la Fiscalía, declaró que en diciembre de 2018 fue citado por Taboada, quien ya era alcalde, se estaba estrenando como alcalde, en un edificio de la Benito Juárez para solicitarle que lo apoyara en la remodelación del inmueble que había registrado daños por el terremoto del 17. El empresario detalló: se tenía un presupuesto por 25 millones de pesos, aunque según se avanzara en las obras, el presupuesto de la obra aumentaría. Las obras comenzaron en febrero del 19 y concluyeron en diciembre de ese año, pero de esos más de 25 millones de pesos que costó la obra, solo recibieron 15 millones de parte de una empresa cercana a la alcaldía, por lo que, ¿dónde quedaron 10 millones, Ilse? En mayo del 19, señaló el testigo, reitero, un empresario, Santiago Taboada le habló para decirle que esos 10 millones no serían pagados y que no contaba con autorización para hacer algún reclamo. Vámonos. También le pidió que le reenviara a Anicia René Arillos, director general de obras, los documentos pertinentes para poder generar papeles de facturación y cobro. Un año después, Cristian von Roerich, actualmente en Reclusorio Norte, había hablado con el testigo para pedirle que vendiera un departamento al suegro del diputado federal Jorge Romero Herrera. Con esto pues se van juntando justo las piezas de rompecabezas, donde pues ya están involucrados estos tres personajes: Cristian von Roerich, exalcalde, exdiputado, hoy detenido en el Reclusorio Norte; el diputado Jorge Romero, todavía
coordinador de la bancada panista en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y el alcalde Santiago Taboada. Más adelante vamos a abordar el tema del espaldarazo. Así es, Dulce. Pero bueno, el día martes también, sin embargo, MX publicó otra nota referente a las elecciones de este año, y esta tiene que ver con el Estado de México, donde la morenista Delfina Gómez Álvarez pues se ubica en el primer lugar de las encuestas por encima de la priista Alejandra del Moral, quien por el contrario sí le gana en una cosa allá ahorita Delfina Gómez, y es en cuántos recursos ha gastado en las primeras 3 semanas de campaña, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, aquí hay un dato importante del cual partir, que es entre ambas candidatas a la gubernatura, pues han gastado nada más y nada menos que 158 millones de pesos para promocionarse. Casi 95 millones los ha gastado únicamente Alejandra del Moral. Pero vamos a ver este reportaje de Montserrat Olvera y volvemos. Montserrat Antúnez. Vamos. Santiago Taboada, actual alcalde de Benito Juárez, ha sido mencionado por testigos protegidos como parte del cártel inmobiliario, reveló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía Capitalina, emitió un comunicado este martes donde señaló que el actual mandatario de la Benito Juárez, junto con otros exfuncionarios públicos de dicha demarcación, incluyendo a Cristian von Roerich, Nicia René Aritgis Vázquez y el diputado Jorge Romero Herrera, continuaron el modus operandi con el que el cártel inmobiliario estuvo operando. Un empresario en el sector de bienes raíces declaró que en diciembre de 2018, momento en que Taboada ya figuraba como alcalde de Benito Juárez, fue citado en un edificio delegacional por motivo de los daños en inmuebles provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. El nuevo alcalde ya, Santiago, nos citó en sus oficinas que estaban en el edificio BJ2 y nos solicitó que apoyáramos en la remodelación del edificio, dado que, como comentaba anteriormente, tenía daños por el sismo. Él me comentó que se tenía un presupuesto de aproximadamente 25.6 millones de pesos, aunque probablemente, según se avanzaran las obras, el presupuesto y el costo de la obra aumentaría. Las obras pertinentes comenzaron en febrero de 2019 y concluyeron en noviembre de ese año. Sin embargo, de esos más de 25 millones de pesos que costó la obra, únicamente recibieron 15.5 de parte de una empresa cercana a la alcaldía, quedando un adeudo de 10 millones. Los pagos fueron efectuados del 8 de febrero de 2019 al 11 de julio de 2019, aún faltando el restante del monto acordado. En mayo de 2019, señaló el testigo, Santiago Taboada le habló para decirle que esos 10 millones de pesos no serían pagados y que no contaba con autorización para hacer algún tipo de reclamo, pero también le pidió que le reenviara a Nicia René Aritgis, director general de Obras y Desarrollo Urbano, los documentos pertinentes para poder generar documentos de facturación y cobro. Y en dicha llamada también me pidió que me reuniera con el señor Aritgis, de manera que le pudiéramos entregar todos los materiales de soporte como estimaciones y números generadores, igual que los calendarios, programas de obra y avances, para que ellos pudieran hacer con esa documentación la facturación y cobro. Un año después, Cristian von Roerich habló con el testigo para pedirle que pudiera vender un departamento al suegro del diputado federal Jorge Romero Herrera. A pesar de que dicho inmueble tenía un costo de 6.100.000 pesos, von Roerich, quien actualmente está encerrado en el reclusorio norte tras su reciente captura en el norte del país, le pidió que lo vendiera por 3.997.000 pesos, siendo su compra final por 3.995.000. Posteriormente, la empresa de bienes raíces acudió con autoridades de la alcaldía para la expedición de la copia certificada de la manifestación de la construcción. Sin embargo, le comunicaron que la demarcación no contaba con dicho documento, motivo por el que incurrieron en la Fiscalía Capitalina y presentaron denuncias contra Nicia Aritgis y Alfonso Zúñiga Jiménez. Hace unos días, Santiago Taboada aseguró que la Fiscalía de la Ciudad de México lo ha espiado y abierto una carpeta de investigación en su contra
por presunto secuestro o desaparición forzada. Fíjate, Ilse, Alejandra del Moral, candidata va por México para Edomex, ha gastado hasta el momento 95,493,000 pesitos. No es nada. Nada. Ayer estaba en Tlalnepantla y me tocó ver parte de estos espectaculares mencionados por nuestra compañera Montserrat Antúnez, sí. Hice una confusión entre Dulce Olvera y Montserrat Antúnez. Una fusión. Vamos a la siguiente noticia. El tema del centro de detención de Ciudad Juárez todavía pues no termina. A finales de marzo fue cuando ocurrió este incendio y de ahí derivaron pues varios señalamientos y se recordaron varias recomendaciones que se le había hecho ya a la dirección del Instituto Nacional de Migración pues por violaciones de derechos humanos a los migrantes. Después de la audiencia justo de Francisco Garduño, donde sí se le señaló el delito de ejercicio indebido, ejercicio ilícito del servicio público, pues sigue en la medida cautelar de libertad y sigue sobre todo en su cargo. Entonces, al respecto, el presidente López Obrador dijo durante su conferencia del día martes que su gobierno no protege a nadie en este caso. Entonces hay un proceso abierto que tiene la Fiscalía General de la República, dijo. La instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad porque nosotros, dijo, no protegemos a nadie y no hay impunidad. No somos iguales a los gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país. Durante su conferencia, el mandatario mexicano destacó que ya hay 9 o 10 personas en la cárcel por esta tragedia donde, siempre hay que recordarlo, 40 migrantes perdieron la vida. A los sobrevivientes se les está dando una atención médica que les ha permitido salvarse. Se les trajo a hospitales especializados con los mejores médicos y gracias a eso no han fallecido quienes en otras circunstancias o si no se les hubiera dado atención adecuada u oportuna hubiesen perdido la vida. También, tengo entendido, hay migrantes lesionados que también se les se les llevó a hospitales especializados de Estados Unidos. Pues hasta aquí va el tema de, en general, no solo el caso de Ciudad Juárez, sino en general el trato a los migrantes a través de este Instituto Nacional de Migración. Ya no hemos sabido nada de la propuesta del padre Solalinde. No, habría que ver cómo va ese tema. Él decía que lo estaban trabajando, pero hay que ver qué va a suceder con eso y también qué va a suceder con Garduño, cuándo va a dejar ese cargo. Pero bueno, vamos a esta siguiente información del día martes y es que ya salió un grupo de morenistas que muy vivos tomaron una frase, bueno, no una frase, sino el concepto del presidente o la forma en que nombró a lo que él, a su forma de gobierno, a su política de gobierno y lo que fue el humanismo mexicano. Y bueno, se trata de un grupo de legisladores morenistas y miembros nada más y nada menos que de la Iglesia La Luz del Mundo, que nombraron así a una agrupación política nacional con miras al proceso de 2024. Lo nombraron el humanismo mexicano y ya lo registraron ante el INE. Vamos a ver este video donde les hablamos más del tema. Sigamos haciendo historia, continuemos impulsando la revolución de las conciencias, hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. Ese fue parte del mensaje que pronunció el pasado 27 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus 4 años de gobierno. Desde entonces, la expresión del humanismo mexicano había sido adoptada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para exponer su manera de gobernar. Así lo hizo el 27 de abril en la Cumbre de Ciudades de las Américas en Denver. No obstante, ahora ese lema empleado por la Cuarta Transformación se lo ha apropiado un ala de legisladores morenistas y miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo máximo líder, Nazón Joaquín García, se declaró culpable en Estados Unidos por abuso de menores, para registrarlo como el nombre de una agrupación política nacional con miras hacia el proceso electoral de 2024. Se trata de los diputados Emanuel Reyes Carmona, Hamlet García Almaguer y Fabio Castellanos Polanco,
quien en 2021 pidió licencia en el Congreso y que actualmente es delegado del CEN Morena en Jalisco y consejero nacional del partido. Ellos, junto al senador del Partido Verde, Israel Zamora Guzmán, son incondicionales de Nazón Joaquín García, según ha denunciado Sharim Guzmán, un ex colaborador de la cúpula de esta institución. Pues ya mucho wiri wiri y apenas vamos el miércoles 3 de mayo. Antes quisiera justo, como lo dicen de 12 a 1, mencionar una mención especial porque el 3 de mayo se cumplieron 2 años de la tragedia de la línea 12, pues donde murieron personas y hasta la fecha hay pues más ciudadanos afectados todavía con heridas. Algunos ya aceptaron la reparación económica de daño. Y bueno, sobre todo también yo pienso en los afectados en la movilidad que tienen que transitar en Avenida Tláhuac, ya sea para el trabajo, la escuela, el hogar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se da en el marco de pues revisiones también ya en la línea 9, la que está en el oriente, cerca ya de Nezahualcóyotl, y esperando todos ya que regrese la línea 1 completita. Así es, Dulce, ese día se anuncia que para junio, finales de junio, van a abrir ya un tramo del tramo elevado, el que ha permanecido ya 2 años cerrado. Pues ese día Sheinbaum dice que lo importante es garantizar que la línea sea segura y ojalá cuando lo abran pues estén al 100% seguros de ello. Así es, y bueno, dicho esto, ahora sí voy con la noticia del miércoles, la gran noticia, les decía, el espaldarazo al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, señalado por la Fiscalía General de Justicia pues de corrupción por el cártel inmobiliario. Vean nomás esta imagen. De todo un poco. De todo, hasta Margarita Zavala andaba por ahí. Sí, Xóchitl Gálvez, la senadora, Sandra Cuevas. Ataide, ahí anda Lili Telles de amarillo, miren. Sí, también ella tomó la palabra ese día. Sí, muy perredista. Puro líder despampanante del PRI y el PAN. Kenia. No, pues imagínate que te respalden ellos. Pues imagínate nomás. Ahí está Cuadri, mira. ¿Qué clase de amigos son? En fin, todos ellos apoyaron a Santiago Taboada. Si lo tocan a él, tocan a todos, etcétera, etcétera. Hablaron el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, el del PRI, Alejandro Moreno, y Santiago Krill, el coordinador y también presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, así como la senadora y aspirante a candidata presidencial Lili Telles, ya decía Ilse, de amarillo. Todos manifestaron su respaldo a los panistas que han sido señalados por la Fiscalía. Incluso Santiago Krill repitió con una frase con la que la alianza ha defendido a otros de sus miembros que han sido acusados de algún delito. O sea, fíjate, ya hasta tienen frase para los que son acusados de algún delito, porque no es solo él. Tocas a uno y tocas a todos. Ambas dirigencias, tanto del PAN como del PRI, acusaron una persecución política en contra de Taboada por su presunta participación en el caso de corrupción del cártel inmobiliario. Al tomar la palabra, Jorge Romero afirmó que la persecución política contra la oposición no ha sido solo en la Ciudad de México, por lo que manifestó su solidaridad con Ricardo Anaya, ex candidato presidencial que viene y va a través de videos, Francisco Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, señalado por nexos con el narco, enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera, que también ahorita nada más está apareciendo vía videos, y Cristian von Roerich, saludos al reclusorio norte. Mientras que Santiago Taboada dijo que hay pruebas de que el gobierno capitalino ha utilizado recursos que deberían ser destinados al secuestro y la desaparición forzada para espiarlo. Todo esto ocurría a la par de que, les decía hace un momento, en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, un grupo de choque de más o menos 20 personas arribó a patear las mesas, las carpas y prácticamente romper esta reunión pacífica que tenían los vecinos para tratar de llegar a las 37,000 firmas y lograr con esto este ejercicio de revocación de mandato, este ejercicio ciudadano que relativamente es nuevo. Entonces, híjole, qué día. Pues sí, el espaldarazo que le dan a estos panistas involucrados en el cártel inmobiliario. Ese día ellos afirman
que pues se trata de persecución política, que no tienen pruebas contra ellos. Y pues ese mismo día en Los Periodistas conversan con el vocero de la Fiscalía Capitalina, con Ulises Lara, a quien le preguntan directamente pues las acusaciones que hacen desde esa conferencia de prensa, acusaciones que hicieron directamente contra la fiscal Ernestina Godoy, contra él, el vocero, contra la jefa de gobierno, pues que básicamente, dicen ellos, están fabricando con tortura pues acusaciones contra los panistas. Él dice, no hay política, no hay tortura, hay pruebas contra este grupo de personas. Pero vamos a escuchar un fragmento de esta respuesta que les da Ulises Lara a este grupo de Va por México. El empresario ha señalado a servidores públicos puntualmente. Nosotros no lo estamos haciendo aún como fiscalía. Será una cosa que determinará el propio trabajo, pero hay aquí un elemento muy importante de divulgación. Hay quien aprovechó, o existen personas que aprovecharon el cargo y la forma en que se trabaja, el sistema en que permite dar permisos, otorgar alguna orientación, generar algunas facilidades a cambio de prebendas, a cambio de dineros. Y esto también se demuestra con el otro hecho, en donde en una simulación, tal y como lo narra el empresario, se solicitó la contratación de una empresa para que se pudieran comprar 2 departamentos, estos departamentos que, como conoce el público, son de un conjunto que tienen un valor pues muy por encima del promedio. Estamos hablando de departamentos de lujo que tienen un costo que puede oscilar entre los 6 y los 8 millones de pesos, y que estas personas pagaron por debajo del precio, pero que además lo hicieron sobre el esquema en el que se contrataba también servicios de una empresa que nunca realizó y que sirvieron para el pago. Y esto se demuestra también con una forma, digamos, revolvente. Le pagan a la empresa y esta regresa un monto similar a los otros, donde se va, digamos, dejando ya el pago del departamento, cosa que termino diciéndoles que ya ha sido motivo hoy de una acción también aprobada por juez para llevar a cabo los cateos en los respectivos departamentos que estaban señalados, con lo cual haremos además una intervención como autoridad, como lo sabe el público y ustedes. No podemos hacerlo sin una plena justificación, ni el juez otorgaría un acto de molestia sin todos los elementos, y esto es lo que ha ocurrido hoy. No hay política en esto. Hay legalidad, hay acción jurídica, hay respuesta a una demanda ciudadana, y eso es lo que hemos estado haciendo. Por eso quisiera decirles que seguiremos trabajando. Hay otros actores más de carácter empresarial que puedan estar involucrados, además de esto que he señalado, y estaremos dando vista también a la Fiscalía General de la República en breve en el desglose que se hará por lo que pueda ser los posibles delitos de carácter federal, como son estos que he señalado, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como delitos fiscales señalados por las propias empresas. Donde pasamos de tema hacia pues de financiamiento. AMLO reclama a Biden que una organización allá de Estados Unidos aumente el financiamiento a sus opositores. Bastante ya se ha mencionado el señalamiento de las calificaciones que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador a este tipo de sociedades civiles que pues reciben financiamiento, y él lo considera un intervencionismo. Entonces, de plano le mandó una carta a su homónimo estadounidense, el presidente Joe Biden, en la que le reclama que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocido como USAID, financie a organizaciones abiertamente opositoras a su gobierno. Seguramente ya está pensando en cuáles. Desde Palacio Nacional, el mandatario señaló en la carta que la USAID aumentó el presupuesto otorgado a organizaciones opositoras a su gobierno de acuerdo con el propio portal del Departamento de Estado, y que esta semana también se publicó un reportaje al respecto en Milenio, donde se daba el dato que se subió de 56 a 60 millones de dólares en el apartado Derechos Humanos justamente hacia México, y que de toda América Latina, México es el país que más recibe financiamiento para este rubro por parte de Estados Unidos, lo cual, reitero, el presidente considera pues intervencionismo. Así es, Dulce. Vámonos ya al jueves 4 de mayo, el día de ayer.
es momento de que le pidamos que nos deje sus likes, ya sabe, ahorita estamos en la Liga de los Periodistas, más tarde de forma independiente. También déjenos sus comentarios porque los vamos a leer y ayúdenos también a compartir la liga. Pero bueno, vamos a empezar con la información del día de ayer, jueves, y pues primero se da la publicación de este reportaje de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción que señala que supuestos conocidos de Andrés López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, se habrían beneficiado con contratos de 100 millones de pesos del gobierno federal, pues durante esta administración. Ayer le cuestionan al presidente sobre este reportaje y él dice que no es cierto, lo niega y asegura además que sus hijos no son corruptos, que ya les pidió que aguantaran, pues porque él mismo dice este acoso y que no caigan en provocaciones. Este reportaje, pues detalla, después de este reportaje, también reporteros de Mexicanos contra la Corrupción acudieron a la casa de José Ramón López Beltrán, otro hijo de López Obrador, a preguntarle por el inmueble en el que habita ahí en Coyoacán, en la Ciudad de México, que supuestamente, de acuerdo con esta organización, es propiedad del asistente personal de Carmen Lira Sada, la directora de La Jornada, y pues un medio que ha recibido contratos en este gobierno, del gobierno federal. Y bueno, reiteró que el reportaje de Latinos sobre los contratos no es nada. También dijo que no representa un conflicto de interés y pues por eso él dice en esta ocasión, hasta fueron a acosar a uno de mis hijos, en este caso a José Ramón López, cuando lo fueron a buscar para preguntarle si es la casa donde vive de esta directiva de La Jornada, y pues él les pide que se vaya. El presidente dice que ya habló con ellos, les pide que aguanten, que no caigan en provocaciones, pero vamos a escuchar lo que dice al respecto de sus hijos, que dice, ellos no son corruptos. Pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos. O sea, nada que ver con Loret de Mola, que pues se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro. O sea, pero ¿qué demanda? Nada. ¿Cuál es el problema? Nada. Ayuda mucho a transparentar la vida pública. Entonces, un poco por lo que tú planteas, a ver, vamos a regular. No, libertad de expresión, libre manifestación de las ideas. Y sí se exceden, porque los entiendo, están muy desesperados. Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón, ¿no? O sea, a esperarlo ahí, acosarlo. Así, es un acoso. Pero tampoco, yo ya le digo a mis hijos, aguante, no caigan en ninguna provocación. Es como si yo voy o va gente a la casa, eso no se debe de hacer, de Loret de Mola o de Claudio X González o de López Dóriga. No, esto es debate público, político. Sí, algunos sí. Y pero hagan la cuenta, vean el reportaje. No es nada, es una desesperación, o sea, es calumnia. ¿Mande? ¿Ni conflicto de interés? Nada, absolutamente. Nada, no hay ningún problema. Que porque el primo del amigo de la hermana que es amiga o de Andrés, ¿no? Y nada. Vean, o sea, ustedes mismos hagan el análisis
o sea, del reportaje. Pero bueno, es muy sencillo. Hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Bueno, otro de los temas que han estado bastante en la agenda pública, Ilse, es el del fentanilo. De hecho, hoy en la mañana se presentaba por parte de la Secretaría de Marina que ya tienen la prueba física, un barco proveniente de China que traía precursores químicos para hacer el fentanilo. Todo esto se lo digo porque estaba circulando a partir de medios que decidieron publicar esta carta, una misiva supuestamente escrita por los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa y quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos, negaron en una carta las más recientes acusaciones de los fiscales estadounidenses que los imputaron por liderar el tráfico de fentanilo desde México, particularmente desde laboratorios clandestinos en Sinaloa. Los hijos de Joaquín Guzmán Loera, quienes ahora en un afán publicitario nos denominaron los Chapitos, jamás hemos producido, maquilado o comercializado fentanilo ni ninguno de sus derivados, dice esta misiva que, insisto, supuestamente se atribuye a ellos. Por ejemplo, Milenio Televisión fue el primer medio que informó de la carta el miércoles por la noche. Dijo que lo había recibido en sus oficinas. The Associated Press, por parte de Estados Unidos, tuvo acceso a la misma a través de José Refugio, el abogado de la familia del Chapo, quien les explicó que aunque el escrito no está firmado, pudo comprobar que sí venía de los hijos de Guzmán Loera. La agencia AP, insisto, versión Estados Unidos, publica que el gobierno no confirmó explícitamente su autenticidad, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Gabinete de Seguridad había analizado el escrito desde el jueves por la mañana y no dijo más. Mientras el juicio al Chapo giró en torno a cargamentos de cocaína, el caso contra sus hijos puso al descubierto el funcionamiento interno de todo un cártel que experimenta un relevo generacional en el mando a medida que trabaja para fabricar ya el fentanilo más potente del mundo y venderlo en Estados Unidos al menor precio. Esa era la investigación dada a conocer a mediados de abril. Además de ser la droga más lucrativa del momento, el fentanilo es el causante de decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos y la parte norte de aquí de México. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán fueron los principales acusados en ese caso, donde se formalizaron cargos para un total de 23 socios del cártel de Sinaloa. Pues ahora resulta que lo están desmintiendo todo en una carta, que pues la pregunta que se hacían aquí en Sin embargo justo es esa: ¿por qué sí creer que viene de ellos? Así es, Dulce. Y bueno, una última información del día jueves fue justo esta conferencia de prensa que dio el día de ayer el senador de Morena, Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura de presidencial de ese partido. Y bueno, una conferencia de prensa bastante importante porque se da justo después de la reunión que sostiene en los aspirantes a la presidencia y los senadores el día viernes con el presidente López Obrador, pero también después de esta reunión que él tiene con Mario Delgado, el presidente de Morena. En esta conferencia le preguntan específicamente si ya ha dado por muerta pues su aspiración a ser candidato de la oposición si es que en Morena no logra ser candidato. Él dice que sí, y él da una frase pues que ayer estuvo casi en todos los medios: prefiero no ser nada y no participar en nada antes que traicionar a Andrés Manuel López Obrador. Él reitera que pues el gesto del presidente de invitarlo el día viernes a esa reunión fue algo humilde, dice, entonces yo tengo que responder con la misma actitud. Él reitera su apoyo al presidente, dice que ha caminado con él durante 26 años, dice que él va a quedarse dentro de Morena a pelear por la candidatura. Le preguntan incluso si va a aceptar el resultado de la encuesta si él no gana. Él dice que pues si se trata de un método, no tal cual no dice la encuesta, pero dice si se trata de un método transparente, equitativo y más cosas, pues sí lo va a aceptar, pero pues ya confirma con esto que no va a tratar de buscar a irse a la oposición, aunque él también acepta que ni él fue a buscarlos, ni ellos lo llamaron, como ya lo había dicho Santiago Krill tiempo atrás, pues que ni siquiera había cabida para él en la oposición como aspirante a la presidencia, pero pues ya dice que se va a quedar en Morena, dice que no va a traicionar al presidente y que va a aceptar el resultado del método equitativo que se utilice. Algo importante porque esta semana también estuvieron, por ejemplo, pidiendo desde la Cancillería, bueno, el canciller Marcelo Ebrard pidiendo que ya se defina cuándo deben renunciar a sus cargos, porque como bien decías, Dulce ya está con todas las ganas de meterse al 100. También adelantaba ese día, el martes, que
va a haber más renuncias en la Cancillería porque pues ya está juntando, supongo, su equipo de trabajo rumbo a 2024. Mario Delgado les dice, aguanten tantito, o sea, primero vamos por la elección de Edomex y Coahuila y después vemos. Y pues al parecer ya hoy todos los candidatos dicen sí, incluido Adán Augusto, vamos a entrarle primero a Edomex y Coahuila, a ver cómo, porque también ellos mismos lo han dicho, hasta donde la ley lo permita, y pues esperando también a que les definan ahora sí fechas porque ya les surge. Entonces, hoy hablando de las elecciones del Estado de México, seguramente ayer vio el video de la colega periodista Pamela Cerdeira hablando respecto a por qué decidió ya no ser la moderadora en el segundo debate entre candidatas a la gubernatura del Estado de México. ¿Quieres saber quién va a ser? Dinos, Dulce, ya hay nueva moderadora. Sí, ya está la información. Ginarelly Valencia, les va a gustar. Es periodista y actual vocera de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eso daría una especie de sensación de neutralidad al venir de la academia. Ella fue anunciada este viernes como la nueva conductora del encuentro del próximo 18 de mayo. Anote, 18 de mayo, seguramente en Al Cierre, excelente cobertura. En lugar de la periodista Pamela Cerdeira, que, pues ya vieron su video, alegando cuestiones de Morena, que no sé qué, pero pues yo lo decía en el espacio de 12 a 1, es muy importante también ya echarle ojo a los moderadores, sean hombres, sean mujeres, porque también pues influyen en las decisiones de los votantes. Entonces, qué bueno que esté ya esto sobre la mesa para debatirlo. Ginarelly Valencia de la UAMEX. Ok, nos pasamos ya al día de hoy, viernes 5 de mayo, les decía, la batalla de Puebla, incluso celebrada en Iztapalapa. Pilas de Segalmex. Es un reportaje del diario El País, uno de los tantos en medio de todo esto de la corrupción de Segalmex, que asciende a 9,000 millones de pesos, pues los que no están aclarados. La venta en Europa del Este, particularmente en Polonia, de pilas marca Segalmex, imagínate que estás en un supermercado de Polonia y ves pilas Segalmex, fue revelada el día de hoy por el diario español El País en medio de los diversos descubrimientos sobre desfalcos millonarios en esta dependencia federal, que no hay que quitar del dedo del renglón, vende alimentos a poblaciones vulnerables, o al menos ese es su objetivo, pero pues salió todo esto. La venta fue certificada por el diario en un supermercado de la ciudad de Varsovia. Ahí detallan los autores, Cedric Raciel y Georgina Cerega. Se venden los paquetes de 8 pilas Segalmex por 43 pesos mexicanos, ya haciendo la conversión de la moneda polaca. La distancia entre ambos países es de unos 10,000 kilómetros. Las pilas atravesaron mares y continentes para llegar a Polonia y todo comenzó en 2019, cuando Segalmex compró las baterías a la empresa Tempuel México a finales de ese año como parte del programa de abasto rural, así lo reporta el medio español. Este mismo viernes por la tarde, en respuesta al reportaje, Leonel Cota, titular actual de Segalmex, publicó un comunicado. Dijo lo siguiente: Seguridad Alimentaria Mexicana realizó la denuncia correspondiente sobre este asunto desde julio del año 2022. Recordemos que sucedió en el 19, la denuncia fue hasta julio de 2022 y hoy nos enteramos todos a través de un reportaje. Esta denuncia fue ante la Fiscalía General de la República, misma que se encuentra en proceso de investigación e integración, es decir, ya tiene casi un mes en proceso, Ilse. Así es, Dulce, también un tema que hay que seguirle dando seguimiento, pero vámonos ya a la última nota que les hemos preparado para el día viernes, y es una nota muy importante y pues muy, muy feliz, digamos. Porque la Organización Mundial de la Salud señaló este viernes que la COVID-19 ya no califica como una emergencia global, marcando un final simbólico a la devastadora pandemia de coronavirus que desencadenó confinamientos que alguna vez fueron impensables, trastornó economías en todo el mundo y cobró sobre todo la vida de al menos 7 millones de personas. Una locura de pensar nada más. Y bueno, la OMS indicó que a pesar de que la fase de emergencia había terminado, la pandemia no ha llegado a su fin y destacó picos recientes en contagios en el sureste asiático y Medio Oriente. También la Agencia de Salud de Naciones Unidas afirma que miles de personas siguen muriendo por el virus cada semana. La OMS declaró por primera vez que la COVID era una emergencia hace más de 3 años y bueno, los funcionarios de la Agencia de Salud dijeron que a pesar de que la fase de emergencia ha terminado, la pandemia no ha llegado a su fin
y bueno, señalaron estos picos y pues que aún hay contagios que llevan hasta la muerte. Sin embargo, pues ya, sabe usted, están las vacunas, mucha gente ya enferma, pero sin ponerse ni siquiera grave. Mucha gente incluso ya le da dulce y le da muy leve, le da como una gripe normal. A otros todavía nos da, cuando nos dio, y no tan leve, pero pues algo como era impensable esa cuarentena que nos tocó vivir, como en esos meses tan álgidos del COVID, pues pensábamos imposible qué día iba a llegar a decir la OMS ya no es tan urgente. A lo mejor a todos nosotros ya nos llegó antes ese sentimiento de ya no hay pandemia desde que empezaron a relajarse las medidas, pero ya este anuncio que hace hoy la OMS es muy importante. Recuerda usted también seguirse cuidando y si tiene síntomas, pues atenderse. Creo que es lo más importante para tener un contagio pues leve, ¿no? Yo todavía estoy tomando vitaminas porque a inicios de año tuve doble COVID, pero como estaba vacunada, la verdad fue casi imperceptible. Pero sí, sentimientos encontrados, Ilse, los que sobrevivimos, sobre todo la de influenza y ahora la de COVID, pero justamente estos 3 años pues hubo pérdidas de empleo, pérdidas de familiares, de amigos, etcétera, etcétera, pero también reconfiguraciones bastante importantes en el nivel económico y político y hábitos que ahora hacemos y que si nos ponemos a pensar fueron a partir de la pandemia y de aquel confinamiento. Saludos a la gente que todavía está en home office, conozco todavía personas. Sí, yo también. O que se quedaron en híbrido, cosas buenas que dejó la pandemia eso, por ejemplo, todo un poco. Trabajos híbridos que jamás se habrían pensado, pues ahora se hacen y creo que ayuda, ¿no? A la gente que todavía lo puede disfrutar, pues qué bueno, a los que ya no nos toca, pero pues sí, también sobre todo un abrazo a toda la gente que pues lamentablemente perdió a alguien de su familia en esta pandemia, pero pues ahora ya estamos en este nuevo momento donde la OMS dice ya no es una emergencia, pero aguas todavía, hay que cuidarse porque pues ya se quedó la enfermedad aquí entre nosotros. Así es, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este, sin embargo, semanal de esta noche de viernes. Esperemos más tarde no haga nada el Senado, ¿no? ¿Verdad? No tiene nada agendado. Hoy no. Pero no se pierdan de todas formas 10 al cierre, porque es la última actualización del día que les hacemos en Sin Embargo al Aire, porque recuerde que Sin Embargo MX todo el tiempo está informándole. Como los Oxxos. Así es. Y nos vemos, ven a Pedro Mellado y a Romina Gándara, todo el equipo detrás, siempre estamos en 10 al cierre. No se lo pierdan, porque ahí le tenemos siempre la última actualización. Si pasa algo de aquí a las 10 de la noche, ahí lo va a tener. Y pues nosotros nos vemos el próximo fin. Bonito fin de semana, viernes. Descanse. Tú ya descansa también. Ya también necesito descanso.